En el siguiente video se va a presentar el proyecto integrador acerca del control de posición de un ascensor. En primer lugar se va a presentar una pequeña introducción acerca de las generalidades de este y pues más adelante se va a presentar el resultado final de la interfaz desarrollada para dicho proyecto y el nuevo requerimiento de esta última parte del proyecto, que es la animación del proceso. En primer lugar, tenemos que un ascensor es un sistema de transporte vertical que permite subir o bajar entre los diferentes niveles de un edificio o estructura. Dentro de sus principios físicos, pues podemos ver que el movimiento realizado por un ascensor que sube y baja es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que este describe las variables cinemáticas de un cuerpo que se mueve en línea recta y que experimenta cambios en su velocidad, como es el caso de un ascensor cuando aumenta su velocidad al arrancar y disminuye al detenerse. Las ecuaciones del MRV son las que observamos en pantalla, donde Y es la posición del ascensor en cualquier instante de tiempo, B la velocidad del ascensor en cualquier instante de tiempo, O es la posición inicial, O es la velocidad inicial, A es la aceleración y T es el tiempo. En este caso nos vamos a centrar más que todo en el, el control de su posición, es decir, nos vamos a centrar más que todo es en la relación posición-velocidad. Okay. Dentro del sistema de control ya en sí, pues en primer lugar fue necesario identificar cuáles son los componentes que hacen parte de este sistema. Bueno, el elemento que se encargado del movimiento es el motor de inducción, se encarga de mover las poleas y sí mismo la cabina. Dentro de esta cabina se encuentra un panel con los botones correspondientes a cada piso. Bueno, en primer lugar se tuvo que identificar obviamente cuál era nuestra señal de entrada. Bueno, la señal de entrada sería la posición deseada, la cual se envía al oprimir los pulsadores del tablero que se encuentra dentro de la cabina. El actuador sería el motor encargado del movimiento de las poleas. La planta en este caso sería la cabina, y para la retroalimentación existen dos posibles opciones en la vida real, como son los encoders o los sensores de posición inductivos, los cuales se encargarán de detectar la posición a la que se encuentra la cabina, y por último el controlador, que será encargado de comparar la señal de entrada, es decir, la posición deseada con la posición actual, y con esta información enviará la señal al actuador para posicionar correctamente la cabina, garantizando la seguridad de los elementos o de las personas a bordo. En este caso nos centramos más un poco en el caso de las personas. Por otro lado, las posibles perturbaciones que se pueden presentar dentro del sistema pueden ser los cortes de energía, variaciones de velocidad debido a la filtración de señales del tercer armónico que pueden afectar la tensión proporcionada por el motor, suciedad en los rieles y pues una mala lubricación. A continuación mis compañeros serán los encargados de mostrar la simulación. Inicialmente, explicaremos cómo está constituida nuestra interfaz. Nuestra interfaz consta de un diagrama de bloques que representa el modelo del sistema que queremos simular, en este caso, el ascensor. Tenemos una entrada, que es la posición deseada, tenemos un controlador, tenemos un bloque que representa al actuador y tenemos un bloque que representa la planta. Entre el actuador y la planta nos encontramos con un nodo de suma en el cual podemos agregar perturbaciones al sistema. Además, tenemos una realimentación que representa al sensor de posición y nuestra salida del sistema, que es la posición real del ascensor. También tenemos un cuadro de texto que nos permite ingresar cuál es el valor de la consigna. Tenemos la opción de escoger el tipo de controlador que deseamos usar, que puede ser un controlador proporcional o un compensador. En el caso del controlador proporcional, este puede ser de tipo integral derivativo o integral derivativo. Y para el caso del compensador, este puede ser en atraso, en adelanto o en adelanto atraso. Para nuestro caso estamos usando un controlador de tipo PID con un tiempo integral de 0 y con un tiempo derivativo de 6. Luego nos encontramos con 6 pestañas que nos permiten estudiar el comportamiento del sistema desde diferentes perspectivas. La primera de estas pestañas es la que nos permite observar la función de transferencia y las variables de estado del sistema. Observamos que para este sistema, cuyo valor del controlador proporcional es 1, y los demás parámetros, tanto en actuador, planta y sensor,
son 1. Obtenemos la función de transferencia que se muestra en pantalla y las submatrices A, B, C y D que se pueden observar. Luego podemos proseguir con la pestaña 2 que nos permite graficar la respuesta en estado transitorio del sistema para diferentes entradas. Estas pueden ser de tipo escalón, rampa, impulso o parábola. Tenemos la opción de graficarlas, de mantenerlas para compararlas junto con otro tipo de entradas, es decir, podemos graficar la entrada de un escalón y luego graficar la entrada de tipo rampa y comparar las dos en el mismo gráfico, y tenemos la opción de guardar la imagen para exportarla y guardarla para usarla posteriormente. Para cada tipo de entrada, obtenemos los parámetros de tiempo pico, tiempo de subida, tiempo de establecimiento, el valor de la constante de proporcionalidad, la sobrelongación, el error en estado estacionario y la función de transferencia de segundo orden. Tenemos la gráfica, como en este caso se puede ver, hemos usado una entrada de escalón, entonces nuestra gráfica corresponde a la respuesta del sistema ante una entrada de tipo escalón. En la tercera pestaña nos encontramos con la posibilidad de analizar el comportamiento del sistema ante unos valores de la constante K mínimo y máximo. Hemos escogido 1 y 2 y podemos observar de manera gráfica el comportamiento de las variables como el tiempo pico, la constante de proporcionalidad, el tiempo de establecimiento, el tiempo de subida, la sobrelongación y el error en estado estacionario. Y observamos una gráfica de respuesta escalón que nos permite comparar para diferentes valores de K cómo sería la respuesta para una entrada de tipo escalón que hemos escogido en la pestaña anterior. La siguiente gráfica corresponde al análisis de estabilidad del sistema, en la cual hacemos uso del criterio de root para encontrar el lugar de las raíces del sistema y también para encontrar el rango de valores de la constante de proporcionalidad para los cuales el sistema es estable. En este caso vemos que el sistema es estable siempre y cuando la constante de proporcionalidad sea mayor a -8/17. Y observamos que en el gráfico del lugar de las raíces la ubicación de los polos y ceros del sistema, que para estas condiciones se encuentran todos en el semiplano complejo izquierdo, lo cual nos indica que el sistema es estable. Nuestra cuarta pestaña es la que corresponde al análisis en frecuencia, donde podemos encontrar el diagrama de Bode, tanto en su magnitud como en su fase. Observamos la opción que tenemos de graficar el diagrama de Bode y de mantenerlo con el botón de Hold On, lo cual nos permite cambiar los parámetros de la planta, del actor, del sensor o del controlador, o incluso el tipo de controlador, integral, derivativo, o pasarlo a un compensador y comparar con el que ya hemos graficado. Para este caso tenemos los valores del margen de ganancia, que nos muestra que es infinito, el margen de fase, la frecuencia de resonancia, la frecuencia de corte, los valores de las constantes que pueden ser de posición, de velocidad o de aceleración. En nuestro caso, al ser una entrada de tipo escalón, se trata de una constante de posición Kp, cuyo valor nos indica 12, y las constantes de velocidad y aceleración pues serían 0, dado que no son sus respectivas entradas. Y tenemos también los valores de la ganancia pico y del ancho de banda. Asimismo, mostrando nuestra penúltima pestaña, sería las gráficas en análisis de frecuencia. En esta observamos un K mínimo de 1 y un K máximo de 2. Eh, Acá observamos una particularidad que pues en la gráfica de margen de ganancia no hay ningún valor de referencia, ya que pues el resultado de esta da un valor que tiende al infinito y pues no sería válido graficarlo. Además, observamos parámetros como margen de fase, ganancia pico, frecuencia de resonancia, frecuencia de corte y ancho de banda. Estas variables son indispensables para el análisis del sistema a controlar, en este caso, la posición de un ascensor.